El título de la palestra de hoy es Ciclos, Karma y las calamidades nacionales. Primero, unas referencias sobre la palabra calamidad. Se considera una desgracia. Una calamidad es algo que nos trae dolor, que nos trae pena, perturbación, pérdidas. Y se interpreta la palabra calamidad desde un punto de vista puramente físico o desde un punto de vista psicológico y moral. Una calamidad física es cuando en un país ocurre un terremoto, hay muchas muertes, muchas pérdidas, mucho dolor. Y otro modo de ver en un país la palabra calamidad es cuando moralmente el país se embrutece, el país decae, y entonces en vez de un organismo, de una ordenación, nosotros tenemos un caos, donde no se guarda orden, donde no se guarda moral. Este segundo tipo de calamidad hace sufrir mucho a toda la población. El primer tipo de calamidad, un terremoto, una inundación, hace sufrir a la zona del país donde ocurrió ese fenómeno natural. El resto del país trata de enviar su ayuda, pero no sufre especialmente. En cambio, cuando el conjunto del país, no solamente en lo físico, sino en lo psíquico y en lo intelectual, está enfermo, está doente, entonces todo el país sufre, porque un país es como un cuerpo, es como un organismo, una organización, y cualquier lugar de esa organización, de ese cuerpo, que esté enfermo, generaliza la infección, el dolor, el malestar primero, el dolor después, e inclusive a veces la muerte física. La palabra calamidades que estoy usando se refiere a ese tipo de calamidades, a ese tipo de dolencias mentales. Esto me toca de cerca porque Argentina, mi país, está sufriendo un tipo de calamidad de esta segunda especie. Pero no es el único país que sufre ese tipo de calamidades. Desde un punto de vista intelectual y moral, una gran cantidad de países en el mundo están en un tembladeral, no están muy seguros, y también aquellas reacciones morales que elevaron algunas veces a muchos países, uno no ve que aparezcan en el horizonte. Argentina hoy es un país desorientado. Y además de su crisis económica, porque crisis económica hay en toda Sudamérica, en Centroamérica y en otros lugares del mundo, además de su crisis económica, la verdadera tragedia es que sufre una crisis moral. Hay una calamidad de carácter moral y estamos en un país que tiene muchas posibilidades para estar entre los primeros del mundo y que ha llegado a situarse en algunos aspectos entre los últimos del mundo. Ahora dejo la palabra calamidad y me voy a referir a la palabra ciclos, porque mi disertación comienza con la palabra ciclos, luego karma y luego calamidades nacionales. En algún momento voy a volver a las calamidades. La ley de ciclos es una ley de la naturaleza, es un fato de la naturaleza. No tenemos que ser creyentes, religiosos, para observar que en la vida todo es cíclico y todo es periódico. La palabra ciclo significa círculo, es una línea curva que sale de un punto, gira 180 grados y vuelve al mismo punto de donde salió. Cuando arriba al mismo punto donde salió, se cierra el ciclo. Pero se cierra el ciclo para comenzar otro ciclo nuevo.
Esta observación de la naturaleza estuvo siempre en las mentes científicas, en las mentes filosóficas de todas las civilizaciones del mundo. La encontramos en China, en la India, en Caldea, en Egipto, en Grecia, en Roma. La encontramos entre los incas en el Perú, entre los mayas en México. La ciclicidad de la naturaleza la observa cualquiera de ustedes y ninguno de nosotros tenemos obligación de ser un científico o un filósofo para ver que en la vida hay cosas que empiezan, que siguen un curso. Ese curso es de crecimiento, de culminación, de decadencia y de muerte o finalización. Muchos hechos, fatos de nuestra existencia han sido cíclicos. Hemos comenzado un negocio, hemos comenzado una amistad, hemos empezado un curso sobre música u otra cosa, pero ese ciclo, a menos que se prospere y se mantenga la línea original, cumple su tiempo y después termina. Un filósofo de esta época, un filósofo contemporáneo, llamó a esto el eterno retorno. Ese filósofo es Nietzsche, el alemán, el gran amigo de Wagner y después enemigo de Ricardo Wagner, el gran músico. Alguien me decía hoy que algunas definiciones de Nietzsche le parecían teosóficas. Voy a decir que Nietzsche, Wagner y el círculo de amigos que ellos tenían y al cual pertenecían estaban emparentados con ideas cabalísticas, herméticas, neopitagóricas, orientales, de manera que no nos debe sorprender que cuando leemos una obra de Nietzsche nos encontremos con ideas y uno dice, esto tiene parentesco, esto tiene mucho parecido con lo que se pregona o en la filosofía de Platón o en la filosofía de Sánkara en la India y así sucesivamente. El eterno retorno de Nietzsche está significando que lo que está ahora va a pasar, pero va a volver. Y un ejemplo en lo físico de esto son las 4 estaciones. Ahora estamos en una determinada estación. Creo que Brasilia está en el hemisferio sur y por tanto estamos en invierno. Acá hace mucho calor, donde vivo el invierno es bien marcado. Pero acá no sé si estoy en invierno o en verano o en primavera, ¿no? Cuando se está cerca del Ecuador hay una confusión en ese sentido. Ahora es invierno. Se fue el verano, se fue la primavera, pero van a volver. Eso es el ciclo del eterno retorno. Las cosas desaparecen, pero desaparecen de nuestra mirada, pero no dejan de ser, siguen siendo, y cuando el momento es propicio, reaparecen y ante nuestra vista se manifiestan. Este ciclo, este eterno retorno, es ajustado por la naturaleza. Lo que llamamos naturaleza es una entidad, es el universo, es una cosa viva y ordenada en sí misma. De manera que la finalización del invierno tiene un día preciso y todos sabemos que tal día de tal mes va a terminar el invierno y va a empezar la primavera. Eso creo que es el 21 de septiembre, si mi memoria no falla en este momento. Bien. Lo que sabemos es que por el calendario y por nuestra experiencia, lo que desapareció va a volver a aparecer, en la primavera por 3 meses, le va a seguir el verano por 3 meses y así sucesivamente. Esto es lo que en los estudios de teosofía y en los estudios de ciencia, porque la teosofía y la ciencia no son esferas distintas, la teosofía es científica y la ciencia puede ser filosófica. Muchos hombres de ciencia son verdaderos filósofos. Entonces, la observación humana nos hace ver que en periodos regulares los ciclos reaparecen, cumplen su función
para volver a desaparecer, pero estamos seguros de que van a volver a aparecer. Y así como las 4 estaciones rotan, dan vuelta y van apareciendo y desapareciendo sucesivamente, así el alma humana aparece en este mundo, vive en un cuerpo físico durante un tiempo, después desaparece, abandona el cuerpo físico, este cuerpo físico entra en el proceso que denominamos muerte, pero el alma, que ha ido a otro ciclo, cuando se termina aquel ciclo, vuelve al ciclo de vida terrestre. En este ciclo sigue haciendo su progreso, sigue haciendo su evolución. Los planetas, los sistemas solares, las galaxias, todo en la naturaleza está dominado por los ciclos y por la periodicidad. Por eso la ciencia puede trabajar a futuro. El ordenamiento cíclico de la naturaleza permite que un equipo de aeronavegación envíe un cohete a la Luna. Y el cohete arriba a la Luna, porque la Luna ni se adelanta ni se atrasa, está sujeta a un ordenamiento natural. Y ese ordenamiento natural es la seguridad científica de que se puede trabajar en orden, que no va a pasar cualquier cosa, que va a pasar lo que tiene que pasar en cuanto a un universo organizado. Bueno, ahora pasamos a la palabra karma, que es una palabra sánscrita que se usa cada vez más en Occidente. Karma es una ley de la naturaleza. Y antes de tratar de explicar hasta donde es posible lo que es la ley del karma, vamos a tratar de explicar lo que es una ley de la naturaleza. Una ley de la naturaleza es un estatuto de condiciones que la naturaleza pone para el desarrollo evolucionario de todo lo que vive, de todo lo que existe. Voy a poner, de serme posible, algún ejemplo de ley de la naturaleza. Tomemos, por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad atrae a todos los cuerpos al centro de la Tierra. Así es que si uno salta, no puede permanecer en el aire. Cuando el impulso que lo llevó hacia arriba, cuando ahí pula y llega a cierto lugar, el impulso se detiene y la ley de la naturaleza nos vuelve a traer al centro de la Tierra. Se ha dicho que la madre Tierra, nuestro planeta, es como una madre que no quiere que sus hijos se vayan longe y nos tiene de alguna manera atrapados a través de la ley de gravedad. Por eso, para enviar un cohete a la Luna, ha tenido la ciencia que hacer muchos esfuerzos para escapar al abrazo de la madre naturaleza. Hay que escapar a la ley de gravedad, salir al espacio exterior, y eso significa un esfuerzo que venza a la ley de gravedad. Pero si no realizamos ese esfuerzo de la ley de gravedad, venciendo a la ley de gravedad, la Tierra nos atrae. Un avión, cuando despega, cuando se eleva, vence en cierta manera la ley de gravedad, pero entran otras leyes de aerodinámica que le permiten a un avión, mientras tenga propulsión, mantenerse en el aire, pero cuando se termina la propulsión, tiene que bajar. Si no baja por las buenas, baja por las malas. Es decir, que la ley de gravedad atrae de una manera extraordinaria. Alguna vez en mis palestras, en mis viajes de palestras, me han preguntado, pero en la historia del espiritismo y en la historia del misticismo en las religiones, hubo personas que levitaron. No sé si la palabra levitar existe exactamente muy bien en portugués. Hay personas que levitan, sin que nadie las toque, se levantan en el aire cuando están elevando sus plegarias o cuando están meditando o cuando están en un éxtasis de carácter religioso.
En ese caso, esa persona se mantiene en el aire y ha vencido a la ley de gravedad, ha vencido una ley de la naturaleza. Pero en realidad no ha vencido a la ley de la naturaleza. Lo que mantiene en el aire a un místico en profunda meditación es otra ley de la naturaleza que por un momento invalida la ley de gravedad. Las cosas pueden levitar, nosotros mismos podríamos elevarnos en el aire sin que la ley de gravedad nos ejerza su influencia sobre nosotros, pero para eso tendríamos que saber el secreto de encontrar la ley que nos hace ingrávidos, sin gravidez, sin pesantez. En ese caso, flotaríamos en el aire. Ustedes han visto en la televisión y en otros medios cómo los astronautas que están en una cápsula en la que se ha practicado el vacío, ellos flotan en el aire. En todo caso, dentro de esa cápsula no hay ley de gravedad. Pero cuando la ley de gravedad no está trabajando, es que está trabajando otra ley de la naturaleza. En la naturaleza no hay caos, hay leyes, y los teósofos tenemos en nuestros estudios teosóficos un objetivo que dice estudiar las leyes que todavía no se descubrieron, las leyes que no se conocen bien, porque nadie conoce bien todo. Ni los más grandes equipos científicos conocen bien todo lo que ocurre en la naturaleza. La naturaleza es un objeto de investigación por científicos, por filósofos, por pensadores, y cada día da una sorpresa y cada día se descubre una cosa nueva. Lo propio, entonces, de la ley, de una ley de la naturaleza, es que es un estatuto de condiciones. El estatuto de condiciones que ofrece la ley de gravedad es que nosotros no podemos irnos en el aire, no podemos flotar, y que si tropezamos, caemos, porque la ley de gravedad siempre nos está atrayendo al centro de la Tierra. Esta es una característica de una ley de la naturaleza. Hay otras, pero si entráramos en todas, esta palestra terminaría en la primavera próxima, y tenemos que terminar esta noche, ¿no? Debemos ser razonables. Otra característica de una ley de la naturaleza es que, a diferencia de las leyes humanas, las leyes de la naturaleza rigen para todos los seres vivientes. No son como las leyes de un país. Brasil tiene su constitución nacional. Cada uno de sus estados tiene su constitución propia, pero la constitución de cada uno de los estados de Brasil está subordinada a la ley y a la constitución nacional. Dentro de cada estado hay sociedades que tienen estatutos, que tienen reglamentos, que tienen sus leyes. Las leyes de las sociedades civiles, de las sociedades militares, de las sociedades comerciales, son un conjunto propio de leyes, y esas leyes están subordinadas a las leyes del Estado, que a su vez están subordinadas a la ley de la nación. Así está organizado un país como Brasil, así está organizado mi país. Que las leyes se cumplan o no se cumplan es otra cosa, pero las leyes existen, y si se cumplieran, el desarrollo de nuestros países iría mucho mejor de lo que va, porque las leyes, casi todas, fueron hechas al principio de la nacionalidad y las crearon mentalidades sabias, mentalidades que querían a la nación que estaba creciendo. Pero hay un refrán español, y supongo porque los idiomas son hermanos, que también debe existir algo parecido en portugués, que dice: echa la ley, echa la trampa. Y no sé si ustedes pueden entender esto. Las leyes de la naturaleza no son para un cristiano sí y para un judío no. No son para un hombre rico sí y para un hombre pobre no. Son para todos. El ejemplo que suele ponerse de universalidad de la ley de la naturaleza
en contrario a las leyes humanas, porque las leyes de Brasil son para los brasileños. Yo me voy a vivir a la Argentina, la ley de Brasil no me alcanza, no me sigue allá. Estos son para quienes viven dentro del territorio de Brasil. Las leyes de la naturaleza son universales. Y, como dije hace un momento, el ejemplo que se da es que si yo subo a lo alto de este edificio y camino por la cornisa, no sé si dicen cornisa a donde se termina el teto, ¿no? Si camino por ahí, estoy a muchos metros de altura y corro el peligro de caer. Si camino con cuidado y con concentración por la pared, no me pasa nada. Pero si pongo un pie en el vacío, si piso en falso, la ley de gravedad me atrae y me tira al suelo. Esta característica de la ley de la naturaleza tiene entonces el sentido de que si un hombre sabio o un hombre ignorante pone el pie en falso, se cae y se estrella contra el suelo. La ley no hace distingos como las leyes humanas. Las leyes humanas hacen distingos, pero la ley de la naturaleza rige para todos. Esta condición de ley de la naturaleza es espléndida porque nos da la idea de justicia, una idea que para los humanos es muy fraca. La justicia entre los seres humanos siempre trata de ser burlada. Nos mismos, cualquiera de nosotros, si puede evitar pagar un impuesto, si puede escapar por un lado donde está prohibido y no hay nadie que mire, lo hacemos. El ser humano tiene la tendencia a burlar las leyes civiles, pero las leyes de la naturaleza no pueden burlarse. Así, si caminamos por el teto y pisamos en falso, caemos. Caemos seamos inteligentes o burros. Caemos si somos sabios o ignorantes, si somos lindos o feos. Ahí la ley de la naturaleza actúa. El otro sentido de la ley de la naturaleza, miren qué interesante, es que ella no actúa ni nos empuja para que caigamos. Es el hombre que por distracción, por ignorancia, por apuro, por pasión, pisa en falso y se cae. Si pisa en falso, la ley lo atrae. Él paga las consecuencias. Pero la ley no nos obliga a que pisemos en falso. Y eso hace a la ley de la naturaleza impersonal. Las leyes de la naturaleza no nos obligan, no son tiranas, no son dictaduras. La naturaleza trabaja para que el hombre sea libre. Y es su ignorancia y su pasión lo que hace que burlemos, atropellemos a las leyes de la naturaleza y entonces ellas reaccionan sobre nosotros. Esa reacción la llamamos dolor. Cuando hay dolor en nuestra vida, generalmente nos quejamos siempre de alguien. Alguien siempre tiene la culpa de nuestro dolor. Pero si observamos las leyes de la naturaleza, nosotros vamos a ver que en las causas dolorosas en las que podemos encontrarnos, nuestra acción ha tenido una fuerza preponderante y que si hubiésemos actuado de una manera más sabia, posiblemente esa experiencia dolorosa no la estaríamos pasando. La ley de la naturaleza no nos obliga a que nos equivoquemos y las equivocaciones corren por nuestra cuenta. Estoy tratando de caracterizar a una ley de la naturaleza porque karma es una ley de la naturaleza. Y para entender bien el karma hay que entender bien cuáles son los propósitos de la naturaleza. ¿Cómo actúa la naturaleza? ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Bueno, caracterizada a grandes rasgos, hay libros gordos así sobre las leyes de la naturaleza. Yo estoy dando unas pinceladas. Caracterizada una ley de la naturaleza, vamos a entrar
a la ley de karma como ley de la naturaleza. La ley de karma es conocida en todas partes del mundo y en Occidente, para muchos autores, es la llamada ley de causalidad. El karma en Oriente es la causalidad occidental, pero la causalidad occidental abarca el mundo físico solamente, mientras que la ley del karma abarca el mundo físico, el mundo psíquico o el mundo emocional y el mundo intelectual. Vamos a ver un poco más de esto. La ley de causalidad nos dice a nivel científico que si establecemos determinada causa, va a haber un correspondiente efecto. El efecto sigue a la causa y el efecto es proporcional a la causa o a la fuerza o naturaleza de la causa. Así, si extiendo mi brazo y golpeo en el rostro de alguien, lastimo a esa persona. Si el golpe ha sido débil porque no soy muy fuerte, entonces esa lastimadura no es demasiado. Pero si soy una persona de mucha fuerza y golpeo, puedo hasta causar la muerte. En el boxeo, hace muy pocas semanas, un boxeador argentino murió de un derrame cerebral porque recibió un golpe muy fuerte. Así es que la reacción, el efecto, es proporcional a la fuerza de la causa que hemos establecido. Esto nos da a nosotros un carácter moral de la ley. Porque si la ley actúa en el mundo moral, no ve solo las causas físicas, ve también lo que es invisible, pero hay muchas cosas que son invisibles. El amor y el odio son invisibles. Y el amor y el odio son los aspectos fundamentales en la vida de los seres humanos. Estamos atraídos por alguna cosa y rechazamos otras cosas. Aquello que constituye una atracción y trabajamos para tenerlo, lo llamamos amor. Aquellas cosas que rechazamos, que nos molestan, nos fastidian, lo llamamos odio. Y los seres humanos vivimos en esa alternativa de atracciones y repulsiones. Esto es muy estudiado en filosofía y en psicología, pero no hay que ser ni filósofo ni psicólogo. Hay que ser observador de la vida para ver cómo las atracciones y las repulsiones tienen una importancia enorme en la vida humana. ¿Por qué tienen una importancia enorme en la vida humana de acuerdo a la ley de causalidad? Por la fuerza que ponemos en ello. Supongamos que estoy apasionado por una mujer. O pongamos, por ejemplo, una mujer que está apasionada por un hombre. Puede ser que la mujer que es el objeto de mi pasión, a esta edad ya no hay pasión, ¿no? Pero vamos a suponer, en homenaje al argumento, de que estoy apasionado, ¿no? La mujer de que estoy apasionado es vista por mí, a través de mi pasión, como una mujer hermosa, llena de simpatía, de cualidades, atrayente, agradable en todo sentido, inteligente, donosa, etc. Puede ser que esa mujer no sea ni inteligente, ni hermosa, ni donosa, ni etcétera, ni etcétera. ¿Qué es lo que presta belleza, inteligencia? Mi subjetividad. La fuerza de mi pasión me liga, pero al mismo tiempo me pone un velo delante de los ojos. Y estoy viendo lo que no existe. ¿O acaso todos no tenemos experiencia de que un familiar o un amigo, una amiga, se enamoró de alguien que no se merece ese amor, porque no tiene ninguna cualidad? Pero esta persona familiar o de nuestra amistad está apasionada de tal modo que aunque le digamos, vas a cometer un disparate, es una locura, que sigas adelante
en esta pasión amorosa, esta persona no escucha a nadie. En la vida religiosa, en la vida de la religión de la India, de la religión budista, del judaísmo, del cristianismo, encontramos esa ley de causalidad moral. Cuando en el Evangelio se dice aquello que el hombre semea es lo que cosecha, nos está diciendo a nosotros, nos está explicando a nosotros esa ley de la naturaleza. No semeo, no cosecho. Pero si nosotros hacemos una siembra, tenemos una cosecha. Esto es bueno de conocer porque con nuestras acciones, no solamente con nuestras acciones, con nuestros estados psíquicos, con el amor y con el odio, también cosechamos, semeamos en el mundo psíquico y en el mundo intelectual y tenemos la cosecha correspondiente. Cuando esa cosecha, colheita creo que se dice en portugués, cuando la colheita llega a su madurez, cuando llegó el momento de hacer la recolección, la cosecha, nos encontramos con la fuerza y la calidad de las simientes que nosotros hemos sembrado, no con otras. Así, es común decir que si una persona siembra un árbol que va a dar peras, no cosecha laranjas. La cosecha es connatural y relacionada con el tipo de la siembra. Me han dicho, y todos conocemos personas idosas que se encuentran muy solas y se quejan de la dificultad de tener compañía, de tener amigos. Pero la soledad, sobre todo en la vejez, es el resultado de no haber tenido capacidad de amor, de haber tenido amigos. La gente que es cariñosa, que es afectuosa, la persona que es capaz de dar, y de dar no solamente dinero, sino que de dar comprensión, afecto, siempre está rodeada de los demás. Quedamos solos o se quedan solos aquellas personas que su haber psíquico, su haber moral no es agradable. Nadie va a lo que es desagradable, vamos a lo que es agradable. Y la ley de karma alcanza no solamente a la educación física, sino a los estados emocionales, a los estados internos, a los estados, aquellos que no se ven, estados que dependen, como dije hace un momento, del amor y del odio, es decir, de las dos emociones capitales, que hace que vayamos hacia algunos lados y huyamos de otros lados y de otras personas. Volvemos ahora a la capacidad que tiene la ley de karma o las leyes de la naturaleza de actuar, por ejemplo, cuando nosotros pisamos en falso en una altura, caemos. La ley de gravedad nos atrae. Pero eso es una acción física y pertenece al mundo físico. Pero en la vida moral y en la vida intelectual de los seres humanos, ¿cuántas veces pisamos en falso? Muchas veces. ¿Cuántas veces equivocamos el rumbo? Muchas veces. Y como la ley actúa en esos lugares, así como en el mundo físico caemos, y nos estrellamos y nos golpeamos, nos lastimamos, tenemos que ser atendidos por un médico, en el mundo moral también caemos, nos lastimamos, salimos mal heridos y tenemos las consecuencias de nuestros yerros. Estoy tratando de hacer ver cómo la ley no nos obliga a equivocarnos, pero si nos equivocamos, ella nos da la recompensa necesaria. A la siembra sigue la cosecha. Un autor teosófico dice que podemos acercarnos a un árbol y el árbol extiende sus ramas y nosotros
en nuestra terquedad, teimoso creo que se dice en portugués, en nuestra incomprensión, también cuando atropellamos la naturaleza, ¿no? Estas leyes de armonía de la naturaleza, tomamos una de las ramas y la bajamos con fuerza, la sacamos de su posición natural. Cuando nosotros soltamos la rama, ella vuelve a su posición natural y puede rompernos el brazo. Entonces lloramos porque estamos con el brazo roto, estamos enyesados, estamos sin poder valernos por nosotros mismos. No hay un castigo en las leyes de la naturaleza y en la ley de karma. Si nosotros no bajamos la rama no nos va a lastimar nunca. Si bajamos la rama sin la comprensión de que ella va a volver a su estado natural, entonces nos lastima profundamente. Pero la rama y la ley de la naturaleza no nos obligó de ninguna manera a que estemos de esa manera, doblando la rama del árbol en cuestión. Doblamos la rama, y doblar la rama de un árbol es una alegoría, es una figura simbólica. Cada vez que nosotros presionamos indebidamente a alguien, estamos torciéndole el brazo, estamos ejerciendo una presión moral indebida, y la ley nos va a dar en consecuencia eso. Tendríamos que ser muy equilibrados en el trato de los demás para no tener una reacción de la ley moral o de la ley de karma. Porque la ley de karma nos da a nosotros el resultado de nuestras acciones. Porque corrige. Cuando la rama está no en su lugar porque la hemos bajado, lo natural es que la rama esté más alta. Hay una armonía en la naturaleza y cada vez que nosotros la atropellamos, la torcemos, la distorsionamos, la naturaleza vuelve otra vez a su posición original. Por eso el karma tiene una connotación de carácter moral, porque la naturaleza corrige las acciones de los individuos, no solamente en el plano físico, sino en el plano de sus emociones, en su plano psíquico y en su plano de carácter intelectual. ¿Qué es la armonía de la naturaleza? La naturaleza es un todo armónico y somos nosotros los que perturbamos la naturaleza. Si una región, en Brasil ocurre eso y ocurre en otras partes del mundo, si una región depende de un río que es el único curso de agua que hay en muchos kilómetros, y la vida depende del agua y de ese río, y cada uno de los habitantes que viven a la orilla de ese río tiran sus desperdicios, el lillo, y los envenenan, ya no hay más peces, no se puede tomar el agua. La región va muriendo porque la fuente de su vida es el río que está corriendo. En todas partes del mundo hay ríos que están dejando de ser útiles, que están envenenados, trayendo miseria. Pero esa miseria la ocasionó el hombre. En todo caso, siempre es el hombre el que pone en juego y el que ensucia, enferma a la naturaleza. Bueno, el resultado correspondiente entonces, ¿qué es? Miseria. El resultado correspondiente es que hay que irse a vivir a otro lado. Y el planeta Tierra está cada vez más enfermo. ¿Por quién? Por la acción del hombre. ¿Quién sufre la reacción de la mala acción del hombre? El hombre mismo. Hay que buscar una sabiduría que cambie las cosas, que no nos permita equivocarnos. La naturaleza. Permítanme que hable filosóficamente de la naturaleza. La naturaleza y nosotros que somos parte de la naturaleza, no hay una naturaleza y nosotros. Nosotros somos un producto de la naturaleza.
tiene una característica, y es que está en perpetuo cambio y renovación. Todo lo que existe en la naturaleza no es lo mismo un poco tiempo después. Nosotros cambiamos permanentemente. El planeta Tierra cambia permanentemente. Toda agrupación de átomos y moléculas tiene un cambio y un movimiento continuo. No nos damos cuenta a veces de ese cambio porque no somos muy atentos. Los seres humanos vivimos muy fantasiosamente, muy fantásticamente, de muchas ilusiones, con mecanismos de evasión. Pero si estuviéramos atentos, veríamos cómo en nuestra propia vida las cosas cambian y cambian con rapidez. Creo que dije el sábado pasado, aquí en esta misma sala, que cuando pegamos fotografías que tienen 10 años o 15 años y nosotros estamos en esas fotografías y las miramos y nos miramos al espejo, decimos cómo hemos cambiado. No nos hemos dado cuenta quizás en 10 años de cómo hemos cambiado. A veces algo nos hace dar cuenta de que en nosotros ha habido un cambio notable, un cambio físico notable. Pero también hemos cambiado en nuestra psique, hemos cambiado en nuestra vitalidad, hemos cambiado en nuestras concepciones intelectuales de la vida. No hay nada que permanezca lo mismo. Todo cambia, todo deviene, todo está llegando a ser, y todo lo que está en la naturaleza es un cambio. Por eso se ha dicho que la naturaleza se divide en dos naturalezas. Aquella fuente universal que no cambia nunca, y esta naturaleza manifestada que está siempre cambiando. Aquella siempre es sin llegar a ser. Esta otra naturaleza está siempre llegando a ser sin nunca ser. Esto puede parecerles a ustedes muy metafísico. Los teólogos y psicólogos, sobre todo del cristianismo en la Edad Media, constituyeron una escuela de filosofía que se llama la patrística. Patrística quiere decir de los padres, de los primeros padres, de los primeros sacerdotes de la Iglesia. La patrística comienza en el siglo III y hasta el día de hoy casi ha continuado. Los filósofos de la patrística llamaron a la naturaleza que siempre es y que nunca llega a ser, natura naturanda. Natura naturanda es la naturaleza que es por sí. Pero la naturaleza que se desprende de esa y está en funciones en el universo es natura naturata. Son dos distintas fórmulas en latín. Esta es la nacida, aquella es la eterna. Esta es la mudable, aquella es la inmutable, aquella es la que no muda. Nosotros estamos viviendo en la que muda, en la que cambia. Estamos viviendo en un perpetuo cambio y ese cambio lo tendríamos que acompañar. ¿Por qué lo tendríamos que acompañar? Porque si el cambio de la evolución natural fuera acompañado por nosotros, fuese acompañado de un modo consciente, llegaríamos a los 60 años y tendríamos la conducta de los 60 años. Pero a veces a los 60 o a los 70 años tenemos la conducta de los 15 o 20 años. Esto significa de que no hemos acompañado ese evolucionar, ese cambio de la naturaleza. Porque a los cambios físicos le siguen cambios emocionales y cambios mentales. Y si naturalmente una persona que es muy idosa no ha madurado, no ha seguido los cambios naturales, llega a cierta edad de su vida y está fraco de la serenidad, de la sabiduría que es propia de la edad de las personas idosas, de las personas mayores. Bueno, ahora vamos a otro aspecto de la ley. Estos son aspectos filosóficos o científicos de la ley. Pero vamos a tratarla de ver a la ley de karma
cómo actúa en un día de nuestra vida. No cómo actúa en los mundos mentales o de manera lejana a nosotros, sino cómo actúa en un día de nuestra vida. Vamos a ver la acción y la reacción y el encadenamiento de acción y reacción. Un jefe de familia tiene en su oficina, en su trabajo, un día malo. Las cosas no han salido bien, una deuda que tenía no se la han pagado, otras cosas se han atrasado y todos hemos vivido a nosotros, o un día o periodos que son muy difíciles en nuestra vida, en que todo sale torcido, decimos en el idioma español. Entonces, esa persona ha tenido un día muy difícil, un día que lo alteró, que lo deprimió, que lo puso agresivo. Esa persona no es mala persona. Esta persona de nuestro ejemplo es una buena persona, es un buen padre de familia, es un buen esposo, atiende a sus amigos, pero ese día ha sido un día preto, ha sido un día muy malo para esa persona. Entonces, arriba a su casa a la noche después del trabajo, saluda mal a su esposa, grita a los pequeños, agrede a los pequeños que no se portan bien, encuentra mal todo y cunde la nerviosidad, cunde en esa familia lo que él trae y descarga. Porque siempre descargamos en el que está más cerca. No vamos a un lugar longe a descargar nuestra neurastenia. La descargamos con la gente que está más perto, ¿no? Inclusive a las personas que queremos más. Entonces, la esposa y los hijos reciben esa descarga de carácter emocional, esa descarga negativa, y quedan nerviosos, quedan mal. Los niños, los pequeños, comen mal y se van a dormir llorando. La mujer queda alterada por el trato que recibió de su marido ese día y casi ya no le habla y se van a dormir esa noche en un clima de intranquilidad, en un clima de conflicto. A la mañana siguiente, el hombre no duerme y sigue de mal humor, se despide mal de las crianzas de la mujer y se va a su trabajo. ¿Qué dejó en el hogar? Dejó a una mujer, a una esposa herida, perturbada. Dejó allí a pequeños, a crianzas, que están en un estado revoltado, que no quieren ir al colegio, que no toman el desayuno. La madre los lleva al colegio, la directora del colegio a la tarde la hace llamar y le dice: sus hijos se han portado muy mal hoy en el colegio. Los chicos captaron toda esa corriente neurótica, esa corriente de agresión, y la llevan al colegio. Ellos se cargan de eso y naturalmente lo descargan. ¿Con quién? Con los otros pequeños, con sus compañeritos de trabajo. La mujer no acierta ese día con las cosas de la casa. Está muy nerviosa y entonces rompe un plato, no hace las cosas como es debido. Y lo que se empezó el día anterior trajo estas consecuencias. Mientras tanto, ahora vamos a pesquisar al marido. Al marido se le cambió la suerte. Ese día vino y le pagaron. Lo que quedó atrasado se lo trajeron. Las diligencias que tenía que hacer salieron todas bien. La vida cambió y se volvió de color de rosa. De manera que está alegre, se descargó de ese dolor que tenía encima y vuelve feliz y contento a la casa. Pero la mujer no lo saluda. Los chicos se escapan a otro lado. Ella le presenta el papel del colegio donde le reclaman que él vaya por la conducta de sus hijos. Y él queda sorprendido porque no encuentra la relación causa y efecto. Pero él es el causante de eso. Él no encuentra la relación porque no es filósofo, porque no sabe establecer relaciones. La gente inteligente es la que sabe establecer relaciones. La inteligencia es un establecer relaciones entre esta vida y la otra, entre las personas, entre los fenómenos de la naturaleza.
Todo está relacionado y la sabiduría es, en este mundo, saber establecer las relaciones correctas. Así que este jefe de familia al día siguiente recibe las consecuencias kármicas de lo que él sembró. Esto es porque un saludo agrio, una mirada torva, un desprecio ligero, es una pequeña causa, pero cae en alguien que es muy afectado y se convierte en un drama. Y esa persona afectada afecta a otras, y entonces la pequeña causa va creciendo y abarca cada vez más gente. Porque no vivimos solos, vivimos con otras personas, y esas personas son afectadas por nuestra templanza o nuestra destemplanza. Es afectada por nuestra sabiduría o por nuestra ignorancia. Es decir, que la ley de karma no es ley para una persona individualmente y sola, es una ley colectiva. Es una ley que abarca a todas las criaturas de la naturaleza. Cuando nuestra acción no es la acción armoniosa que responde a la armonía de la naturaleza, produce desarmonía y dolor. Pero cuando la acción es hermosa, cuando la acción es armoniosa, es sabia, es equilibrada, produce paz. Cada tanto conocemos a alguien a cuyo alrededor todo es mejor porque es un centro, una dínamo de alegría, de paz, es una dínamo de buenos consejos. Pero hay otras personas de las que escapamos porque no son un centro de armonía, son un centro de desarmonía. Cada acción nuestra afecta a otros y cada acción de ustedes me afecta a mí. Y las acciones que me afectan a mí, que yo no veo porque no soy clarividente, igual existen. Si entre ustedes hay alguien que me odia, sé que no es, pongo el ejemplo simplemente como un ejemplo filosófico. Si hay alguien que me odia y me saluda con una sonrisa, pero me odia, el odio de él me va a llegar. Me va a perjudicar a mí, pero a quien va a perjudicar más es a él. Cuando no tenemos limpio nuestro corazón, la ley nos devuelve suciedad. Cuando nosotros no establecemos causas armónicas, la ley nos lastima y nos enseña a establecer causas armónicas. Esta ley de karma, que estoy anotando en algunos de sus aspectos, es uno de los temas más estudiados por los teósofos. Uno se pasa observando a la naturaleza, como hace el científico. Se pasa años observando su propio corazón y ve en el actuar de la ley de karma cada día una cosa nueva. No terminamos de aprender. Y no terminamos de aprender porque estamos en evolución. Creo que solamente alguien muy tonto considera que es perfecto. A veces cuando nos ofende a alguien nos consideramos perfectos y golpeamos la mesa con nuestro puño, pero en el fondo de nuestra conciencia sabemos que no somos perfectos. Y ese no somos perfectos debería estar muy presente. Deberíamos tener un cartel o varios carteles colgados en nuestra casa, en las paredes, que dijera: no soy perfecto. Entonces cuando caminamos por la casa nos tropezamos con el anuncio, no, sí, no somos perfectos. Porque la conciencia del no ser perfectos ayuda mucho a la convivencia. Porque la gente olvidamos el no somos perfectos y el dedo índice está siempre señalando a los demás y diciéndole a los demás qué es lo que se debe hacer. Hay un exceso de consejo. Tú tienes que hacer esto, hay que hacer lo otro, etc. Y quien está con el dedo índice señalando y diciendo qué es lo que tiene que hacer, muchas veces no sabe lo que él tiene que hacer. Así son las condiciones de fragilidad en la naturaleza humana.
Bien, un día calamitoso, porque ya entramos en la última parte de la conferencia. Un día calamitoso en la vida del jefe de familia, un día negro, malo, un día torcido, hace que él estableciera otro día calamitoso en su familia, un día lleno de dolor, como hemos explicado en el ejemplo que se dio. Así es que las calamidades morales nacionales son el resultado de las calamidades individuales. Cuando un país está desorientado moralmente, es que el núcleo de su población está desorientado moralmente. Ustedes me dirán que no todos están desorientados moralmente con la misma intensidad. Lo acepto. En todo país hay ciudadanos inteligentes, lúcidos, que no atropellan las leyes del país. Pero hay muchos otros que las atropellan porque son sinvergüenzas y otros que las atropellan porque no se dan muy bien cuenta y no tienen mucho alcance moral. Pero la suma del karma de cada individuo forma el karma nacional, como la suma del karma de cada miembro de una familia forma el karma de esa familia. El karma es individual, pero es colectivo al mismo tiempo. Y todos nos influenciamos mutuamente, y si las acciones de todos fueran acciones de carácter armónica y constructiva, las cosas irían bien.